Lección 1. Delicias parisinas. Cuando visites la Torre del Louvre, no olvides probar la cocina francesa. Absolutamente. He oído que la comida allí es absolutamente deliciosa. Sí, disfrutar de una comida en un entorno tan histórico la hace aún más especial. No puedo esperar a saborear platos auténticos como croissants y caracoles. Exactamente. Se trata de experimentar la cultura a través de su comida. Y el ambiente de París se suma a la experiencia gastronómica general. Sí, hagamos una lista de platos imprescindibles para nuestro viaje. Gran idea. Estoy seguro de que será una aventura culinaria para recordar. Estoy deseando disfrutar de todos los sabores de Francia. Lección 2. Tradición del intercambio de regalos. Escuché acerca de una maravillosa tradición en la que la gente intercambia regalos libremente. Eso suena como una tradición divertida. Debe traer mucha alegría a todos los involucrados. Sí, crea un espíritu de generosidad y comunidad. Me encanta cómo anima a la gente a pensar en lo que otros podrían disfrutar. Exactamente. Es una hermosa manera de fortalecer vínculos y compartir felicidad. Además, permite una variedad de obsequios únicos que reflejan pensamientos personales. Sí, y la emoción de dar es tan satisfactoria como la de recibir. Estoy totalmente a favor de participar en tradiciones tan conmovedoras. Planeemos comenzar nuestra propia versión de este intercambio de regalos pronto. Lección 3. Reflexiones del fin de semana. Buen día, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Fue genial. Me relajé en casa y me puse a leer un poco. Eso suena de encantador. ¿Qué libro leíste? Leí una novela de misterio que me mantuvo al borde de mi asiento. Me encanta un buen misterio. Siempre es emocionante descubrir las cosas. Sí, y es una manera perfecta de relajarse después de una semana ocupada. Pasé el mío trabajando en algunos proyectos, pero también lo disfruté. Genial. Equilibrar el trabajo y la relajación es muy importante. Absolutamente. Estoy listo para afrontar la semana que viene con energías renovadas. Lección 4. Conexiones virtuales. Últimamente confiamos bastante en las videoconferencias y las aplicaciones de mensajería. Sí, es sorprendente cómo la tecnología nos mantiene conectados incluso desde lejos. Lo sé, nos permite colaborar y comunicarnos sin problemas. Exactamente. Se ha convertido en una parte esencial de nuestras rutinas diarias. Aprecio cómo nos permite mantener relaciones a pesar de las distancias. Yo también. Es muy importante mantenerse en contacto con amigos y familiares. Me pregunto cuánto más dependeremos de estas herramientas en el futuro. Es fascinante pensar en ello. Es probable que la tecnología siga evolucionando. Aceptemos los cambios y aprovechemos al máximo nuestras conexiones virtuales. Lección 5. Vida urbana vibrante. ¿Alguna vez has pensado en experimentar la vibrante vida urbana de Japón? Absolutamente. La energía y la cultura allí son increíblemente atractivas. Podrías explorar París en Francia o Tokio en Japón. Ambos tienen su propio encanto único. Eso es cierto.
Cada ciudad ofrece una perspectiva diferente sobre la vida urbana. Exactamente. En Japón, la mezcla de tradición y modernidad es fascinante. Y en París, el arte y la cocina son sencillamente irresistibles. Me encantaría probar la comida callejera en ambos lugares, suele ser la mejor parte. Yo también. Experimentar los sabores locales realmente te sumerge en la cultura. Planifiquemos un viaje pronto. Explorar estas ciudades suena como una aventura. Lección 6. Tecnología de juegos. Eso es impresionante. También escuché que tienen procesadores más rápidos para jugar sin problemas. Sí, tener un procesador potente realmente mejora la experiencia de juego. Hace una gran diferencia en el rendimiento, especialmente en juegos de mucha acción. Exactamente. Nadie quiere lidiar con el retraso cuando está en medio de un juego. Estoy de acuerdo. Los gráficos también tienden a ser mucho mejores con procesadores más rápidos. Sí, los colores vibrantes y los detalles nítidos realmente hacen que el juego sea inmersivo. Creo que es sorprendente cómo la tecnología continúa evolucionando en los juegos. Absolutamente. Abre nuevas posibilidades tanto para los desarrolladores como para los jugadores. No puedo esperar a ver qué funciones innovadoras vienen a continuación. Lección 7. Recomendaciones de mariscos. Me encantan los mariscos. ¿Dónde recomendarías probarlo por aquí? Hay un acogedor restaurante de mariscos junto al puerto que creo que te gustará. Eso suena perfecto. La vista debe ser increíble mientras cena allí. Sí, y tienen capturas frescas todos los días, lo que marca una gran diferencia. No puedo resistirme a una buena mariscada, especialmente con un poco de mantequilla de ajo. Absolutamente. Su salmón a la parrilla también es imprescindible si te gusta el pescado. Me está entrando hambre solo de pensarlo. Vayamos allí pronto. Definitivamente, será una experiencia culinaria encantadora que no olvidaremos. No puedo esperar para saborear todos esos deliciosos sabores. Lección 8. Rutina diaria. Desde que comencé una nueva rutina, definitivamente me siento más fuerte y con más energía durante todo el día. Eso es fantástico. Una rutina constante realmente puede mejorar su bienestar general. Sí, es sorprendente cómo el ejercicio regular y una alimentación saludable marcan tanta diferencia. Estoy de acuerdo. Además, ayuda a mejorar el estado de ánimo y la claridad mental. Exactamente. Me encuentro más concentrado en las tareas y menos fatigado. Es inspirador escucharlo. ¿Qué tipo de actividades estás incluyendo en tu rutina? Combino cardio con entrenamiento de fuerza, mantiene las cosas interesantes y equilibradas. Ese es un enfoque sólido. Me encantaría unirme a ti para hacer algunos ejercicios en algún momento. Absolutamente. Hacer ejercicio con un amigo lo hace aún más placentero. Lección 9. Talento humorístico. He oído que Gilbert tenía un talento especial para los versos humorísticos, le encantaban los juegos de palabras. Eso es cierto. Su rápido ingenio siempre hacía reír a quienes lo rodeaban. Es impresionante cómo podía convertir una simple frase en algo divertido. Sí, el humor realmente puede alegrar el ánimo y conectar a las personas.
Admiro a las personas que pueden ver el lado divertido de la vida y compartirlo con los demás. Absolutamente. Hace que las interacciones sean más agradables y memorables. Me encantaría escuchar algunos de sus mejores juegos de palabras. Deben ser divertidísimos. Apuesto que lo son. Un buen juego de palabras puede alegrarle el día a cualquiera. Estemos atentos a más de su trabajo. Suena delicioso. Lección 10. Planes de negociación. Si ofrecen menos de lo esperado, tienes un plan. Sí, consideraré negociar otros aspectos del trato. Eso es inteligente. A veces, la flexibilidad puede conducir a un mejor acuerdo general. Exactamente. Es importante sopesar todas las opciones antes de tomar una decisión. Admiro tu enfoque. La negociación requiere confianza y estrategia. Gracias. Creo que es esencial defender lo que te mereces. Absolutamente. Una comunicación clara a menudo puede conducir a una situación en la que todos ganan. Lo tendré en cuenta mientras me preparo para las próximas discusiones. Buena suerte. Estoy seguro de que lo navegarás con éxito. Lección 11. Candidatos electorales. A medida que se acercaban las elecciones, había un candidato con gran atractivo. Loading. Los principales republicanos estaban preocupados por a quién apoyar en las primarias. Eso es cierto. A menudo necesitan apoyar a un candidato que pueda unificar al partido. Exactamente. Encontrar a alguien con un gran atractivo puede ser un desafío. Especialmente en un clima político dividido, es crucial elegir sabiamente. Lo harí. Loading. Mantengámonos informados sobre los candidatos y sus plataformas a medida que avanza. Lección 12. Problemas climáticos. Hoy hace mucho viento. Realmente le está arrastrando la nieve. Lo sé. Hace que sea difícil ver muy lejos, ¿no? Sí, la visibilidad es realmente mala en este momento. ¿Crees que deberíamos esperar antes de salir? Podría ser una buena idea. La seguridad es lo primero. Además, es acogedor quedarse en casa y disfrutar de una bebida caliente. Absolutamente. Una taza de chocolate caliente suena perfecto en este momento. Disfrutemos de la vista desde aquí en lugar de desafiar el clima. Gran plan. Siempre podremos salir cuando el viento se calme. Lección 13. Relajarse en la naturaleza. Después de una larga semana, estoy deseando relajarme y disfrutar del hermoso paisaje. Eso suena encantador. La naturaleza tiene una manera de refrescar la mente y el espíritu. Exactamente. Planeo hacer senderismo este fin de semana para disfrutar del aire fresco. Gran idea. Estar al aire libre realmente puede mejorar tu estado de ánimo. Sí, y las vistas desde la cima siempre merecen la pena. Me encantaría unirme a ti. Caminar juntos lo haría aún más agradable. Absolutamente. Planificémoslo y hagamos un día. No puedo esperar. Será un escape perfecto a la naturaleza.
Con seguridad, crearemos algunos recuerdos maravillosos a lo largo del camino. Lección 14. La importancia del ejercicio. El trabajo pesado que alguna vez fue realizado por personas ahora ha sido reemplazado por máquinas. Sí, pero a pesar de ello, el ejercicio sigue siendo esencial para mantenerse saludable. Absolutamente. Mientras las máquinas hacen el trabajo pesado, nosotros necesitamos mantener nuestro cuerpo activo. Exactamente. El ejercicio regular puede prevenir muchos problemas de salud y mejorar nuestro estado de ánimo. Estoy de acuerdo. Es fascinante cómo la actividad física puede mejorar nuestro bienestar general. Sí, y también puede ser una excelente manera de aliviar el estrés después de un largo día. Con seguridad, encontrar formas de incorporar el movimiento a nuestra vida diaria es clave. Comprometámonos juntos a realizar una rutina de ejercicio regular. Podría ser divertido. Eso suena como un plan. Juntos podemos motivarnos unos a otros para mantenernos activos. Lección 15. Explorando el sendero. Hay un bonito sendero en el parque cercano que deberíamos visitar. Eso suena maravilloso. ¿A qué hora deberíamos encontrarnos para ir allí? ¿Qué tal si nos encontramos a las 10 a.m.? Nos dará mucho tiempo para explorar. Perfecto. Tengo muchas ganas de disfrutar del aire fresco y la naturaleza. Yo también. Es una excelente manera de relajarse y escapar un rato de la ciudad. Exactamente. Además, caminar por un sendero es una buena forma de ejercicio. Sí, y es una excelente oportunidad para ponerse al día y charlar. No puedo esperar. Asegurémonos de traer algo de agua y bocadillos. Gran idea. Mantenerse hidratado es importante mientras estamos afuera. Lección 16. Planificación de un viaje. Si está planeando un viaje, le sugiero que planifique su itinerario con cuidado. Esa es una decisión inteligente. Investigar los países que quieres visitar es fundamental. Sí, conocer la cultura y las atracciones puede mejorar tu experiencia. Absolutamente. Es útil tener una lista de lugares y actividades imperdibles. Estoy de acuerdo. También le permite gestionar su tiempo de forma eficaz mientras viaja. Además, puede salvarle del estrés y la confusión de último momento. Exactamente. Un plan bien pensado hace que el viaje sea más tranquilo. Sentémonos juntos y tracemos un itinerario de viaje fantástico. Suena como un proyecto divertido. Estoy emocionado de explorar nuevos lugares. Lección 17. Largas caminatas. Salí de Kingston temprano en la mañana y caminé 30 kilómetros hasta el barrio. Vaya, es una gran caminata. ¿Cómo te fue la caminata? Fue desafiante pero gratificante. El paisaje hizo que valiera la pena. Me lo puedo imaginar. Caminar esa distancia debe haberte dado tiempo para reflexionar. Definitivamente, disfruté de la paz y la tranquilidad de la madrugada. Eso suena encantador. ¿Encontraste algún lugar interesante en el camino? Sí, vi algunos paisajes hermosos y conocí a algunos lugareños amigables. Eso es fantástico. Suena como una manera perfecta de pasar el día.
Tendré que hacerlo de nuevo pronto, tal vez con alguna compañía la próxima vez. Lección 18. Revisar los comentarios. Se lo enviaré para que lo revise antes de nuestra próxima reunión. Suena bien. Proporcionaré mis comentarios y sugerencias. Te lo agradezco. La crítica constructiva siempre ayuda a mejorar. Absolutamente. Es importante refinar las ideas antes de finalizarlas. Quiero asegurarme de que todo esté alineado con nuestras metas y objetivos. Ese es un gran enfoque. La colaboración conduce a mejores resultados. Sí, y espero escuchar su opinión al respecto. Estoy emocionado de ver cómo podemos mejorar el proyecto juntos. Mantengamos la comunicación abierta a medida que avanzamos. Lección 19. Cultura de equipo positiva. Y no nos olvidemos de fomentar una cultura de equipo positiva e inclusiva. Absolutamente. Es esencial para construir relaciones sólidas dentro del equipo. Sí, un entorno de apoyo anima a todos a contribuir lo mejor que pueden. Exactamente. Cuando las personas se sienten valoradas, están más motivadas para colaborar. Creo que las actividades de formación de equipos pueden fortalecer esos vínculos. Es una gran idea. Las actividades divertidas pueden romper barreras. Sí, y ayudan a crear recuerdos duraderos entre los miembros del equipo. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas actividades que todos disfrutarían. Estoy emocionado de ver cómo estos esfuerzos pueden transformar la dinámica de nuestro equipo. Lección 20. Disfrute al aire libre. Absolutamente. Además, no tenemos que preocuparnos por los insectos o el clima mientras estamos en el interior. Eso es cierto. Es bueno tener un ambiente controlado para nuestras actividades. Sí, y nos permite centrarnos en divertirnos sin distracciones. Exactamente. Podemos planificar algunos juegos o talleres emocionantes para el equipo. Me encanta esa idea. Mantendrá a todos comprometidos y motivados. Además, las actividades en el interior pueden ser tan divertidas como las al aire libre. Absolutamente. La creatividad puede convertir cualquier espacio en una zona de diversión. Comencemos a planificar esas actividades pronto. No puedo esperar a ver cómo reaccionan todos a nuestras ideas. Lección 21. Pesca costera. Dado que el faro es la estructura más destacada, el paisaje es impresionante. Realmente lo es. Además, en la zona se pesca una buena variedad de peces, incluido el salmón. Eso es fantástico. Debe ser un lugar popular para los amantes de la pesca. Absolutamente. Mucha gente lo visita solo para experimentar las grandes oportunidades de pesca. Puedo ver por qué. Es una combinación perfecta de actividad y hermosas vistas. Sí, y los restaurantes locales deben servir pescado fresco capturado ese día. Definitivamente, comer mariscos frescos mientras disfrutas de la vista al mar suena delicioso. Me encantaría ir allí y probar suerte pescando algún día. Planifiquemos un viaje, sería una excelente manera de disfrutar la naturaleza juntos. Lección 22. Aventuras de la vida en la ciudad. ¿Alguna vez has pensado en experimentar la vibrante vida urbana de Japón?
Absolutamente. La energía y la cultura son increíblemente atractivas. Podrías explorar París en Francia o Tokio en Japón, ambos son destinos increíbles. Eso es cierto. Cada ciudad ofrece una perspectiva única sobre la vida y la cultura urbanas. Exactamente. En Japón es fascinante presenciar la combinación de tradición y modernidad. Y en París, la escena artística y las delicias culinarias son simplemente irresistibles. Me encantaría probar la comida callejera en ambos lugares, a menudo refleja la cultura local. Yo también. Experimentar los sabores locales realmente mejora la experiencia de viaje. Planifiquemos pronto un viaje a una de estas ciudades, suena como una aventura. Lección 23. Actualizaciones de juegos. Eso es impresionante. También escuché que tienen procesadores más rápidos para jugar sin problemas. Sí, tener un procesador potente realmente mejora la experiencia de juego. Hace una gran diferencia en el rendimiento, especialmente en juegos de mucha acción. Exactamente. Nadie quiere sufrir retrasos durante una sesión de juego intensa. Los gráficos también tienden a ser mucho mejores con estos procesadores más rápidos. Sí, los colores vibrantes y los detalles nítidos realmente te sumergen en el juego. Creo que es sorprendente cómo la tecnología continúa evolucionando en los juegos. Absolutamente. Abre nuevas posibilidades tanto para desarrolladores como para jugadores. No puedo esperar a ver qué características innovadoras vendrán próximamente en el mundo de los juegos. Lección 24. Delicias de mariscos. Me encantan los mariscos. ¿Dónde recomendarías probarlo por aquí? Hay un acogedor restaurante de mariscos junto al mar que creo que te gustará. Eso suena perfecto. La vista debe ser increíble mientras cena allí. Sí, y tienen capturas frescas todos los días, lo que marca una gran diferencia. No puedo resistirme a una buena mariscada, especialmente con un poco de mantequilla de ajo. Absolutamente. Su salmón a la parrilla también es imprescindible si te gusta el pescado. Me está entrando hambre solo de pensarlo. Vayamos allí pronto. Definitivamente, será una experiencia culinaria encantadora que no olvidaremos. No puedo esperar para saborear todos esos deliciosos sabores. Lección 25. Preparación para la entrevista. Me siento un poco nervioso por la proximidad de mi entrevista de trabajo. Es completamente normal sentirse así. ¿Para qué empresa es? Es para una empresa de tecnología que admiro desde hace algún tiempo. Eso es emocionante. ¿Sabes qué preguntas podrían hacerte? He investigado preguntas comunes en las entrevistas, así que me siento preparado. Excelente. ¿Has preparado también algunas preguntas para hacerles? Sí, creo que es importante mostrar mi interés en la empresa. Absolutamente. Demuestra que estás realmente interesado en el puesto. También estoy practicando mis respuestas con un amigo para recibir comentarios. Lección 26. Noche de pizza. Ha sido una semana larga, sigamos con la pizza por esta noche. La pizza suena perfecta. Debo llamar para hacer nuestro pedido. Sí, por favor. ¿Qué ingredientes quieres esta vez? Me siento como un pepperoni clásico. ¿Y tú?
Podría optar por una opción vegetariana, me encanta la frescura. Buena elección. Mezclarlo siempre es divertido. ¿Quieres agregar una guarnición de pan de ajo? Definitivamente, eso hará que la comida sea aún más deliciosa. Te dejaré hacer el pedido y yo pondré la mesa. Lección 27. Productos en expansión. Estaba pensando en nuestra línea de productos, deberíamos ampliarlo. Esa es una buena idea. Ayudaría a atraer más clientes. Exactamente. ¿Qué nuevos productos crees que deberíamos introducir? Quizás algunos artículos ecológicos son muy populares en este momento. Me encanta esa idea. Se alinea con nuestro compromiso con la sostenibilidad. Además, demuestra que nos preocupamos por el medio ambiente. Absolutamente. Podríamos comercializarlo como una opción responsable. Y nos diferenciaría de nuestros competidores. Hagamos una lluvia de ideas y creemos una propuesta. Lección 28. La salud importa. Con todo lo que está pasando, es fundamental cuidar nuestra salud. Estoy completamente de acuerdo. Tanto la salud física como la mental son importantes. ¿Cuáles son algunas formas en las que crees que podemos mantenernos saludables durante estos tiempos? El ejercicio regular y una dieta equilibrada pueden marcar una gran diferencia. Absolutamente. Además, dormir lo suficiente también es fundamental. Sí, y también deberíamos encontrar tiempo para relajarnos y descansar. Definitivamente, la salud mental es tan importante como la salud física. Incluso podríamos empezar una rutina de bienestar juntos. Eso suena fantástico. Hagamos un plan para apoyarnos unos a otros. Lección 29. Desafíos de la comunicación. Conocí a alguien de un país diferente y fue fascinante. Eso suena interesante. ¿Cómo fue la conversación? Respondió a nuestras preguntas en inglés, aunque le costó un poco. Eso es impresionante. Es genial que haya intentado comunicarse. Sí, mostró su voluntad de conectarse con nosotros. Las barreras del idioma pueden ser difíciles, pero también pueden superarse. Absolutamente. Se trata de paciencia y comprensión. Y es una manera maravillosa de aprender sobre las culturas de los demás. Definitivamente, me encanta escuchar historias de diferentes orígenes. Lección 30. Esperanza política. En estos tiempos, es vital que los políticos inspiren esperanza. Absolutamente. La gente necesita sentirse optimista sobre el futuro. Es cierto, sin esperanza, es difícil creer en el progreso. Sí, los líderes deberían centrarse en unir a las personas para lograr objetivos comunes. Definitivamente, la colaboración puede conducir a un cambio positivo. Y la transparencia en la comunicación puede generar confianza en los ciudadanos. Exactamente. Necesitamos líderes que escuchen genuinamente a la gente. Esto es esencial para crear un futuro mejor para todos. Espero que más políticos reconozcan la importancia de su papel. Lección 31. Planes de reuniones. Creo que tenemos muchas preguntas importantes que discutir sobre el proyecto.
Perfecto. Programemos la reunión para principios de la próxima semana para que podamos cubrir todo. ¿Cómo suena el lunes? Puedo estar libre por la tarde. El lunes me va bien, pero prefiero la mañana si es posible. Claro, digamos entonces a las 10 a.m. Nos da mucho tiempo para repasar los detalles. Excelente. Prepararé una agenda para asegurarme de que no nos perdamos nada importante. Suena como un plan sólido. Aprecio su organización, realmente ayuda al equipo. Gracias. Creo que una reunión bien estructurada conduce a mejores resultados. Absolutamente. Estoy ansioso por abordar todas las preguntas que tenemos juntos. Lección 32. Unidad en la diversidad. Es crucial que representemos todas las voces de nuestra comunidad, incluida la oposición laboral y los liberales. Sí, la unidad es esencial para el progreso de nuestra nación y debemos trabajar juntos. ¿Cómo crees que podemos fomentar una mejor colaboración entre diferentes grupos? Creo que los diálogos abiertos y los objetivos compartidos pueden ayudar a cerrar las brechas entre nosotros. Ese es un gran punto. Quizás organizar foros comunitarios podría facilitar esas discusiones. Exactamente. Permitiría que todos expresaran sus opiniones y se sintieran escuchados. Estoy de acuerdo y también podría conducir a soluciones innovadoras para problemas comunes que enfrentamos. Sí, y al mostrar nuestra unidad, podemos inspirar a otros a unirse al movimiento por el cambio. Juntos podemos representar verdaderamente la fuerza y la diversidad de nuestra nación. Lección 33. Sueños de jardín. Estoy muy entusiasmado con tu proyecto de jardín. Será increíble verlo prosperar. Gracias. Lo he estado planeando durante meses y no puedo esperar a ver florecer las flores. ¿Ya has decidido qué plantas vas a incluir en tu jardín? Sí, estoy pensando en comenzar con unos girasoles vibrantes y algunas hierbas como albahaca y menta. Eso suena fantástico. Los girasoles son muy alegres y las hierbas frescas serán excelentes para cocinar. Exactamente. Además, quiero crear un espacio tranquilo donde pueda relajarme y disfrutar de la naturaleza. Definitivamente deberías incluir un banco o una pequeña zona para sentarse. Es perfecto para relajarse. Gran idea. Ya puedo imaginarme bebiendo té rodeada de hermosas flores. Estoy deseando ver prosperar su jardín y escuchar todas sus aventuras en el jardín. Lección 34. El misterio de la copa rota. No creerás lo que pasó antes. Encontré una taza rota en la cocina. Oh no, fue tu favorito. ¿Cómo sucedió eso? No el mío. Mi hermano dijo que él no lo hizo y mi hermana insistió en que tampoco era culpa suya. Esto suena como un caso clásico de culpa. ¿Qué dijiste en respuesta? Dije que fui yo quien lo encontró, pero realmente no tenía idea de cómo se rompió. Siempre es complicado cuando todo el mundo afirma ser inocente. ¿Lo descubriste? Aún no. Estoy pensando en iniciar una pequeña investigación para descubrir la verdad. Eso podría ser divertido. Quizás descubras un secreto familiar oculto en el proceso. ¿Quién sabe? Pero al menos traerá algo de emoción a nuestros días.